El 5% de la población adulta en Chile sufre de apnea del sueño, una prevalencia considerada alta. Diversos estudios señalan que este trastorno aumenta el riesgo de padecer accidentes cerebrovasculares. Pero hay una técnica que permite predecir este riesgo y uno de sus pioneros es el neurólogo Diego García Borreguero, director del Instituto Europeo del Sueño, a quien le agradecemos por acompañarnos en una agenda que sabemos está bien ocupada. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. Partamos por lo más básico, ¿no? Explicando qué es la apnea del sueño. Uno lo ha escuchado en varias oportunidades, pero quizás no sabemos o no entendemos muy bien de qué se trata. Es una enfermedad que, como su nombre dice, se produce durante el sueño. Lo más importante es que el que la padece no suele saberlo. Lo más que sabe una persona que tiene apnea del sueño es que se levanta, pese a haber dormido un número de horas suficientes, se levanta cansado, se levanta con sensación de no haber descansado, quizá con algo de dolor de cabeza, que luego durante el día tiende a quedarse dormido en situaciones sedentarias. Su pareja o las personas que le han observado dormir, lo que van a contar además es que ronca, que tiene paradas de respiración durante la noche. Él también va a notar que por la noche quizás suda mucho y que tiene que ir con frecuencia al baño, pero son síntomas muy generales, excepto las paradas de respiración, que tiene que haberlas visto otro, son síntomas muy generales. Es decir, una persona que ronca no necesariamente tiene apnea del sueño. No necesariamente. Roncar en principio no es una enfermedad. Roncar mucho sí que empieza a estar asociado, en ausencia de apneas, roncar mucho puede estar asociado a un incremento del riesgo de hipertensión arterial. Pero eso es todo lo de patológico que tiene el ronquido. Claro, pero la apnea del sueño, como dice, ahí tiene un factor que es diferenciador, que es la persona que se queda como paralizada en esa respiración por algunos segundos. Exactamente, se produce un colapso, un cierre de la faringe, de la musculatura de la faringe, por lo cual no podemos inspirar durante periodos de, esto ya es variable, 10 segundos, 30 segundos, yo he visto minuto y medio incluso. ¿Minuto y medio? Minuto y medio, esto ya depende de la persona. Reanuda la respiración, lo demás hubiera muerto, reanuda la respiración y al cabo de unos segundos vuelve otra vez a otro ciclo de paradas. El resultado de todo ello es que el oxígeno está bajo por la noche. Y de todo esto no nos enteramos. Claro. El problema de esta enfermedad es, en principio, la calidad de vida al día siguiente. Nos vamos a encontrar mal, pero esto tampoco se da en todas las personas. El mayor problema viene a ocurrir a largo plazo. Es que a largo plazo tenemos un riesgo de enfermedades de corazón y, sobre todo, de accidentes cerebrovasculares elevado. Es una enfermedad, yo le llamo traidora, no avisa, con frecuencia no da muchos síntomas hasta que da uno que ya es irreversible. Que es grave. Exactamente, es el accidente cerebrovascular. Ahora, puede ser también que tenga que ver con que uno le baja un poco el perfil, ¿no? Decir, bueno, una persona siempre ha sido así, uno, la familia, la pareja ya se acostumbra, pero resulta que, como dice usted, puede tener consecuencias bastante más importantes. Voy a entrar en eso, pero antes quería preguntarle si es cierto, porque uno tiene la percepción de que esto está mucho más presente en hombres que en mujeres. Cierto. ¿Es así? Hasta los 60 años o la menopausia, más o menos. Entre los 50 y 60 años, la mujer pierde los factores de protección que tiene. También se produce un incremento del peso corporal, hay un aumento de obesidad con mucha frecuencia. Y a partir de los 55 o 60 años, la mujer iguala al hombre en cuanto a la incidencia de apnea del sueño. El riesgo se equipara. Hasta ese momento es más en hombres. ¿Y sabemos por qué ocurre la apnea del sueño? ¿Hay factores ahí de riesgo? Hay algo de tipo genético constitucional. Nacemos con determinados genes, venimos de fábrica con determinados genes. Y esto hoy por hoy no lo podemos cambiar. Pero la obesidad es el principal factor. El principal factor va a ser la obesidad sobre todo alrededor del cuello, en el abdomen. Esto es algo que está mucho más en los hombres. Luego, si hay factores obstructivos en las vías nasales o en la faringe, por ejemplo, unos cornetes, una desviación de tabique o unas amígdalas, todo esto va a incidir sobre un mayor riesgo de apnea del sueño. Y si además bebemos algo que al cerebro de alguna forma lo sede, lo relaje, impida la respuesta cerebral de activación de la respiración, por ejemplo, alcohol. Todo lo que sea alcohol por la noche va a aumentar el número de paradas de respiración.
toma de medicamentos, pueden ser peligrosas para la apnea del sueño. Ah, mira, qué interesante. Hablemos ahora de estos efectos más a largo plazo que decíamos pueden ser con consecuencias irreversibles, bastante graves. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo entender esa relación que hay entre la apnea del sueño y un accidente cerebrovascular, por ejemplo? Vamos a ver, para que se entienda muy fácilmente, si tomamos una población de 1000 personas sin apnea del sueño y tomamos otra de características similares en peso, consumo de tabaco, etcétera, etcétera, hipertensión, etcétera, de pacientes con apnea del sueño y les hacemos un seguimiento, digamos, 10 años, vamos a ver que aquellos que tenían apnea del sueño, siendo equiparables a los que no la tenían en todo lo demás, tienen 4 veces más accidentes cerebrovasculares. O sea, a mí el tener la apnea del sueño por la noche, algo de lo que yo no me entero, eleva mi riesgo en 4 veces, en un 400%. Esto es mucho, esto es muy... Y vamos también a tomarlo al revés. De aquellas personas que tienen un accidente cerebrovascular, y es evidente, un accidente cerebrovascular no es un tema baladí. No es una tontería. Por supuesto. No es una tontería y frecuentemente son mortales. Entonces, a una persona con un accidente cerebrovascular, si buscamos qué es lo que ha producido el accidente cerebrovascular en esta persona, qué factores de riesgo tenía, pensando en obesidad, pensando en hipertensión, colesterol, problemas de tromboembolismo, etcétera, etcétera, nos vamos a encontrar con que encontramos una explicación en un 50% de los casos. Yo, en otros términos, casi digo, es como que en el 50% de los asesinatos no hubiera asesino. Claro. Es decir, hay un 50% de los pacientes que no sabemos por qué se ha producido el accidente. En estos pacientes, habitualmente, no hemos mirado si hay apnea del sueño. No estoy queriendo decir que la apnea del sueño sea el culpable del 50%, pero que es un factor que frecuentemente se nos olvida porque no sabemos si la tenemos o no. Y por eso es tan importante poder detectar a tiempo este trastorno. Claro, porque podemos prevenir el accidente cerebrovascular. Entonces, el tratamiento claramente previene el accidente cerebrovascular. El tratamiento habitualmente en la apnea del sueño severa es un aparato, se llama CPAP. Son las siglas en inglés de presión continua positiva. En los casos más severos. El problema es que de todos los casos de apnea, de ese 5% que usted hablaba, el 60% son casos leves a moderados, el 60%. Y en ese 60% no tenemos muy claro si se va a producir un accidente cerebrovascular o no. Y este es el punto en el que entramos con la nueva técnica. La nueva técnica nos permite saber el estado de las tuberías, de las arterias. Las arterias tienen que ser como mangueras, tienen que ser elásticas, que se adapten a los diversos flujos de sangre y a la presión en un momento dado. Con la edad, las arterias se convierten en tuberías de hojalata, que se entienda bien, pierden la elasticidad. Con la edad, el colesterol, las placas de ateroma, etcétera, etcétera. Esto es parte del proceso de la edad. Entonces, lo que nosotros hacemos es ver esas llamadas mangueras, tuberías de hojalata, convertidas en tuberías de hojalata, qué grado de grosor tienen. Este es uno de los datos que sacamos. ¿Y eso cómo se hace, doctor? Bueno, a través de una técnica no invasiva que dura aproximadamente unos 5 o 10 minutos, es una ecografía especial. Es una ecografía para que el espectador entienda, como la de los niños, la del bebé, para ver si es niño o niña. Es una especie de gel que te deja en el cuello un poco pringoso y en 5 o 10 minutos vamos a obtener una imagen, vamos a lanzar una sonda que va a recibir un retorno, y entonces eso se convierte al final en una imagen que nosotros podemos cuantificar, podemos medir. Y la otra cosa que tiene la técnica es que va a haber el grado del llamado índice de pulsatilidad. Las arterias cerebrales, ayer estuve mirando las mías, en qué medida son mangueras y en qué medida son tuberías. Y todo esto está además perfectamente cuantificado, qué es normal, qué no es normal, a partir de qué momento. ¿Todo esto para qué lo vamos a utilizar? Para decidir si le vamos a tratar aunque tenga muy pocas apneas o no. Para ver el riesgo. Es un examen preventivo para aquellas personas que sufren de apnea del sueño. Exactamente, exactamente. Esto nos va a permitir tomar una decisión a largo plazo sobre el tratamiento.
Muy interesante, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, hoy. gracias. Gracias.